Hermanos, el Padre Eterno, viendo a la humanidad pecadora, se llenó de compasión. ¿Qué no hace una madre por un hijo? Y un hijo díscolo. El Padre Eterno, por amor a la humanidad pecadora, envió a su Hijo Jesucristo, al Verbo, a la segunda persona de la Trinidad, lo envió a encarnarse, y es a quien llamamos Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Redentor y Salvador. Y Jesucristo vino a predicarnos, a darnos la misericordia de Dios, y nos vino a traer la salvación, la vida eterna. Y al padecer por nosotros y morir en una cruz, subió a la diestra de Dios Padre. Se fue y no se fue. Dejó a la iglesia, el pueblo de Dios, los redimidos de Sión, que es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Se quedó Jesucristo en la historia a través de su iglesia, actuando a través de su iglesia, guiada y asistida por el Espíritu Santo. Y la misión de la iglesia es construir el reino de Dios, reino de amor, de paz y justicia. La iglesia debe continuar la obra redentora de Jesucristo a través de la historia. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. No por nuestra linda cara, por el poder del Espíritu Santo, que sostiene a la iglesia. Le dijo el gran emperador Bonaparte al cardenal arzobispo de París: yo voy a destruir la iglesia. El cardenal arzobispo de París le contestó: Excelencia, si nosotros los curas no hemos podido destruir la iglesia con nuestros pecados en siglos, ¿cómo pretende usted destruir la iglesia? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene la misión de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, que no es un libro, sino es a Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, de llevar la felicidad a las gentes, de darles esperanza, gozo, alegría, perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna. Esa es la misión de la iglesia, de nosotros, iglesia. Y dentro de este pueblo llamado iglesia, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Jesús, que fundó su iglesia, dentro de esta iglesia
puso pastores, que guíen al pueblo de Dios en esta misión santa. Puso guías espirituales, dirigentes, que llamamos la jerarquía sagrada, el orden sagrado. Puso a los obispos, sucesores del colegio de los apóstoles, porque los apóstoles tenían que morirse, no iban a ser eternos aquí en la tierra. Entonces, Jesucristo con su Espíritu Santo suscita a los seguidores de la misión de los apóstoles, los llamados obispos o episcopos. Y los obispos, sucesores de la misión de los apóstoles, tienen dos colaboradores especiales: los presbíteros y los diáconos. Son como las dos manos del obispo, los presbíteros y los diáconos, son sus más íntimos colaboradores. Por eso he encontrado tanta ignorancia en el mundo sobre qué es un obispo, muchísima ignorancia. Mucha gente no sabe ni qué es un obispo. Y por eso quiero hoy recordarlo ante ustedes, no por vanagloria personal, porque yo soy un pobre pecador miserable, lleno de defectos, siervo inútil. No por mí, no por Manuel Salazar. Manuelito Salazar es irrevelante. Importa un pepino Manuel Salazar, es irrelevante. No es por Manuel, es por Jesucristo y su iglesia. El obispo, sea quien sea, ayer Román Arrieta Villalobos, después Héctor Morera Vega, después Vitorino Girardi Stelling y hoy este pobre pecador, sea quien sea el obispo de turno, el obispo es sucesor del colegio de los apóstoles. Continúa la labor de los apóstoles en la iglesia. Por eso el obispo es el padre y pastor del rebaño. ¿De cuál rebaño? Del rebaño católico que peregrina en Guanacaste y Upala y que llamamos Diócesis de Tilarán, Liberia. El obispo es el padre y pastor, el maestro, sacerdote, preside la liturgia, los sacramentos, profeta, predica, anuncia, enseña, rey, gobierna al pueblo de Dios, sacerdote, profeta y rey. En esta tinaja llena de pecados que ustedes están viendo en este momento, está Cristo, sumo y eterno sacerdote, actuando. El obispo no representa a Cristo. El obispo no es un delegado de Cristo. El obispo es Cristo en persona, in persona Christi. Cristo aquí apacentando, gobernando y santificando a su pueblo. Sí, en la humilde persona del obispo, sí. En la pecadora humanidad del obispo, sí, porque así lo ha querido Él en su infinita misericordia para la humanidad. En el obispo está Cristo,
pastor, sumo y eterno sacerdote. En la persona del obispo está la plenitud del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Iglesia en más de 2000 años. Lean el magisterio de la Iglesia, la teología de la Iglesia, lean la Sagrada Escritura. Lo que yo pienso no interesa, interesa lo que piensa la Iglesia. Y la Iglesia ve en el obispo a este eje de comunión. El obispo es el pastor que debe dar la vida por las ovejas y con el bastón, el báculo, defender al pueblo de Satanás. El obispo es el pastor, padre y pastor en una diócesis. Y por eso cuando los sacerdotes y diáconos son ordenados, el obispo les pregunta: ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Y libremente, sin ser obligados, el sacerdote y el diácono contesta: sí prometo, obediencia y respeto. Porque el obispo representa a los apóstoles, representa a Jesucristo, el pastor, el buen pastor. Y por eso el obispo tiene una gracia especial. Yo, Manuelito Salazar, soy un cúmulo de pecados, pero en mí el Espíritu Santo actúa, me ilumina, se llama gracia de estado. La gracia, es ordenado obispo y Dios lo asiste para que tome las mejores decisiones para su rebaño, para su pueblo. Por eso al obispo hay que obedecerlo, hay que respetarlo, hay que seguirlo. Y dolorosamente, en estos años de ser obispo, dolorosamente he tenido que experimentar muchas situaciones de desobediencia, de irrespeto, de ataque, de críticas infundadas, de blasfemias, de calumnias. Y eso no está bien, no es cristiano, no es humano. Ayúdenme, hermanos y hermanas, ustedes que son tan buenos y que están hoy en esta misa patronal, ayúdenme a evangelizar a la gente que no viene a misa, que está fuera de la iglesia o que está dentro de la iglesia actuando y pensando mal. Ayúdenme a evangelizarlos, a catequizarlos. Y dígale: no permito que me hablen mal del obispo, no permito. No transmito un chisme contra el obispo, no. Dile, si usted tiene algo contra el obispo, si usted no está de acuerdo algo contra el obispo, vaya, búsquenlo, dígaselo en la cara, conversen, dialoguen, pero no se lo coma a las espaldas. No lo ataque, no lo destruya. Cobardemente. Qué lindo, ¿eh? Qué fácil es hablar a las espaldas del obispo. Pero hay que tener pantalones y enaguas para cuestionar de frente al obispo. Mire, a mí hasta huelga me han hecho y me están haciendo. Ya una noche de estas está programada una huelga, protesta de vigilia, de oración frente a mi casa. No me van a dejar dormir tranquilo. Vigilia de oración contra el obispo, contra Cristo, pastor supremo de su rebaño. No a la desobediencia.
cuánto he sufrido estos años, cuántas, no ustedes, algunas personas, no la mayoría, una minoría, me han hecho sufrir, me han hecho llorar. Tener que ir al doctor por colitis, por gastritis y todas las citas habidas y por haber. Estoy en contra de la decisión del obispo. Y a veces no saben ni papa. Se oponen y no indagan, no averiguan. ¿Cómo me duele, hermanos, a mí, cuando yo nombro a un sacerdote o a unos sacerdotes en una parroquia y me los rechazan, y me los atacan, y me los calumnian y difaman, y los desobedecen? Rechazar a un párroco es rechazar al obispo que lo ha nombrado allí. Todo párroco actúa en nombre del obispo, en persona del obispo. Si un párroco comete cosas gravísimas, pues díganmelo y denme pruebas, claro, pero si no, el párroco actúa en persona del obispo. Atacar al párroco, criticar a un párroco, hacerle el vacío a un párroco, hacerle la guerra fría a un párroco, calumniar a un párroco es atacar al obispo. Y no estoy dispuesto a permitirlo, así tenga que morir infartado. No estoy dispuesto a permitir que mi autoridad sea irrespetada. No estoy dispuesto. Dialogar con mucho gusto, escuchar con mucho gusto, asesorarme con mucho gusto, con caridad. Por eso, hermanos, liberianos, a los cuales quiero mucho, y siempre he venido aquí a las patronales y confirmaciones y a otro montón de cosas que ustedes ni se dan cuenta. Ando por el mercado, por las tiendas, por todos lados, ustedes ni se dan cuenta. Desde hace años. Por favor, ayúdenme a que aquellos que están díscolos, rebeldes, desobedientes, entiendan que al obispo se le respeta y se le obedece, aunque yo no esté de acuerdo. Quiero ir cerrando porque hoy tengo que viajar hasta Santa Cruz. Quiero ir cerrando. Vean, yo acabo de cumplir 42 años de sacerdocio, 42. Si hubiera sido comerciante, estaría millonario seguro. 42 años de trabajarle al pueblo de Dios. Y más de una vez no estuve de acuerdo con mis obispos y les pedí audiencia y les dije lo que yo pensaba que se debía hacer o lo equivocado que el obispo estaba haciendo. Con caridad, con educación hablé con mis obispos. La mayoría de las veces no me hicieron caso y se llevaron trancazos, tostazos, golpes. Pero bueno, yo fui ante mi obispo y le dije: Monseñor, no me parece esto por estas y estas razones. Y descargué. Allá el obispo, si me hacía caso a mí o no, él tiene la última palabra. Muchas veces no estuve de acuerdo con las decisiones de mi obispo, pero siempre las obedecí y las respeté, y las hice respetar. Qué fácil es decir: bueno, Monseñor, le obedezco, le hago caso, y después por otro lado, carboneo, asuso, alboroto el panal contra el obispo, pongo a los laicos contra el obispo. Sí, Monseñor, yo le hago caso, pero por detrás, no. Obedecer y hacer obedecer al obispo. Se lo suplico, se los imploro, se los ruego en nombre de Jesucristo. Ayúdenme para todo Guanacaste y Upala, que esto sea una realidad, porque es la iglesia de Jesucristo que Él fundó. Y como inicié hablando de Nicaragua,
no puedo terminar sin hablar de nuestra amada Nicaragua, el pueblo nicaragüense. Pidámosle un milagro a la Virgen, a la concepción de María, para que los problemas de Nicaragua encuentren soluciones humanas y cristianas, para que tengamos presente que pelear contra Dios no sirve de nada. Dios termina tarde o temprano siempre ganando. Y para que en Nicaragua se respete el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano, un derecho sagrado. Cada persona tiene derecho a la libertad religiosa. Que así sea. ¿Quién causa tanta alegría?